Bienvenidos a mi canal Las Monedas de Judas. En esta ocasión les traigo la biografía y las profecías de David Edward Ward, científico, predicador, profeta. Es un hombre muy respetado por círculos cristianos evangélicos de todo el mundo. Él nació en el pueblo de Goma, Angola, en Usenge, en el distrito Bondoen, en el año 1966. El Dr. Ward es el segundo nacido en una familia de 6 niñas y 3 niños. Su padre, Leque Ward, fue funcionario de prisiones. Su madre, Margarita Ward Achien, ama de casa y campesina. El joven Ward fue criado en un ambiente humilde, pero espiritual. Él acudió a la escuela primaria en Wambasa Jimboy y a varias otras escuelas de primaria, incluyendo Husa, Lusirai, Kiltaya, en Uganda, donde había sido trasladado su padre. Se incorporó a la escuela secundaria superior Mbale, estando en Uganda. Siendo joven, en el año 1987, en medio de un conflicto bélico, cruzó desde el oeste de Kenia a Uganda y regresó para tratar de convalidar su expediente académico y estudiar en Makerere, Uganda. En ese momento, siendo ya creyente, dijo: «Yo era un cristiano nacido de nuevo», y le ofreció a Dios que si le salvaba la vida, le entregaría su vida y viviría para él. Él confesó lo siguiente: «De forma sorprendente, los soldados de Uganda se mostraron cordiales conmigo. Nunca fui acosado, entonces no lo sabía, pero mi viaje espiritual con Dios había comenzado». A pesar de los mensajes que Dios le hacía llegar, David Ward trataba de ignorarlos. Pasó por varias universidades para conseguir su sueño: ser un investigador en genética molecular y ayudar a combatir las enfermedades, especialmente en África. A principios de los años 90, recién finalizados sus estudios en genética en Kenia, por su buen expediente académico, le ofrecieron becas en universidades de Israel y de Alemania. David Ward, que ya era un cristiano, eligió Israel, porque según él, como cristiano, elegí Israel, ya que era tierra santa. Tras la beca, volvió temporalmente a Kenia, donde trabajó como voluntario para la ONU, pero volvió a Israel en el año 1994 para realizar su doctorado en genética molecular en la Universidad Ben Gurion en Haifa. La primera llamada de Dios se produjo en el año 1996, cuando él estaba en Israel. Una noche, durante un sueño, el Señor le llamó 3 veces por su nombre: Edward, Edward, Edward. Hay que recordar que el nombre completo de él es David Edward Ward. En sus propias palabras: «El Señor en un sueño me llamó 3 veces, pero yo no lo entendía. Entonces no conocía la Biblia y no sabía cómo responder. En esa época tuve un cierto número de visiones, pero los consideraba solo como simples sueños». Un día, los profesores, colegas de la universidad, haciendo una broma sobre sus sueños y visiones, le escriben en el cristal de su despacho: «Acuérdate de Moisés», a lo que en su momento no le dio ninguna importancia. Cuando esa misma frase le fue repetida por otros, incluso en los pasillos, empezó a hacerse preguntas a sí mismo, concluyendo que, al fin y al cabo, se trataba de personas de otra cultura con sentido del humor. Al terminar su doctorado se incorporó a la Universidad de Illinois, en Chicago Medical Center, en Estados Unidos, y sorprendentemente allí también volvió a encontrarse con esa misma frase, en un suceso sorprendente y revelador de su papel como profeta. David Ward en esa época, antes de su misión como profeta, mantuvo una relación con una mujer hebrea, con la que no se llegó a casar, e incluso tuvieron un hijo. Su familia intentó incluso que se convirtiera al judaísmo y se casara. Él quiso que su mujer y su hijo la acompañaran a Chicago, pero la familia de ella, judíos ortodoxos, se opusieron. En el año 1999 comenzó a tener visiones casi diarias, en las que el Señor le pedía que le siguiera. Un día que iba caminando por Chicago, un conductor tocó la bocina, se detuvo a mi lado y me dijo: «Oiga, no sé si se está dando cuenta de que mientras estás andando hay una luz de un brillo cegador que le rodea y me está bloqueando mi visión de la carretera. No me parecía correcto pasar de largo sin hablar con usted». Pero eso no fue todo. Lo más sorprendente fue cuando añadió: «Ya sabes, como a Moisés. ¿Te acuerdas de Moisés?». Fue entonces cuando empezó a relacionar todo lo ocurrido desde Israel. David Ward dijo: «Quedé sorprendido y le dije que tal vez él estaba viendo la gloria de Jesús en mí, debido a la salvación que había recibido de él». David Ward comenta que en este tiempo estaba viviendo de acuerdo con la palabra de Dios y existía la palabra de vida en un centro cristiano en Illinois. Fue entonces cuando David Ward comprendió que Dios se estaba comunicando con él. Esa noche rezó al Señor para que se le revelara y le confirmara la luz y la referencia a la frase:
acuérdate de Moisés. Obor dice que el Señor lo visitó esa noche y puso una nube alrededor de él, y pudo ver el manto que se extiende desde el hombro izquierdo. Tembló y lloró, diciendo: Señor, lo siento, no quise decir que quería verte. A la mañana siguiente fue a ver una dama cristiana llamada Patricia, quien dice le sorprendió revelándole, sin más, lo que había ocurrido a David Obor en su casa en la noche anterior. El papel que Dios asigna a David Obor es muy relevante, como ya hemos visto por las referencias a Moisés. Además, esta misión queda claramente establecida en posteriores visiones, en la que Dios le asigna ser su mano en la tierra, le entrega la vara de Moisés, y en otra visión, cuando le llama a su cuarto profeta, es decir, Dios le está asignando una misión semejante a la que tuvo Moisés, en su papel de guía, de interlocutor privilegiado con Dios, y con poder para hacer y deshacer, actuando como la mano de Dios en la tierra. A continuación, se describe algunas de las principales visiones de esa época. Yo soy tu creador, y tú eres mío. El 3 de julio del año 2003, en plena carrera científica, tuvo otra visita en un sueño en el que Dios le asignaba la misión de ir a las diferentes iglesias a predicar. Dios el Señor se le apareció y escribió en la pared, para él, Isaías capítulo 43, versículos 11 y 1, en este orden concreto. Tal como lo describe David Obor, según sus palabras, el Señor se me apareció y físicamente me tocó la boca, y luego me levantó de una habitación a otra en mi casa, y escribió en la pared Isaías 43, versículo 11 e Isaías 43, versículo 1, justo en ese orden. Isaías, capítulo 43, versículo 11, dice lo siguiente: Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. Isaías, capítulo 43, versículo 1, dice lo siguiente: Y ahora, así dice Jehová Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando me desperté entendí finalmente que me había llamado para sí mismo. En el mes de octubre del año 2003, el Señor se le apareció de nuevo a David Obor. Esta vez el Señor estaba con Moisés y con los profetas Daniel y Elías. Siguió con una visión, una gran visión, en la que presentó delante de mí el arca de la nueva alianza de Dios Todopoderoso. Y en un lado del arca de la nueva alianza estaba sentado Moisés, el amigo de Dios, el profeta del Señor, y en el otro lado, junto a Moisés, estaba sentado Daniel, el profeta del Señor, y a continuación, en el otro lado, solo estaba sentado Elías, el profeta del Señor. Eran alrededor de las 3:26 de la mañana, y a continuación, en esa visión, de repente, apareció la gloria de Dios, en una tremenda nube de su gloria, y se sentó en ese asiento de la misericordia del arca de la nueva alianza. Y lo que me sorprendió más era la voz del Señor, que provenía de esa nube de gloria, que estaba en ese momento sobre el asiento de la misericordia. Y la voz dijo: Ahora tengo mis 4 profetas aquí, y tú eres el cuarto profeta. Entonces, mi cama fue literalmente sacudida. Eran las 3:26 de la madrugada, y literalmente di un salto de miedo, gritando, salté fuera asustado, y en el momento que yo estaba saltando, escuché las palabras finales: Y te ha sido dado poder. Entonces yo no lo entendía, y cuando me desperté, estaba muy cansado, y me desplomaba la mayor parte del tiempo. Me sentía enfermo, y entonces recordé: y te ha sido dado poder. Entonces yo no lo entendía. ¿Qué es ese poder? ¿Para qué es? Solo más tarde he empezado a comprender que desde ese día en adelante empecé a saber todo lo que iba a suceder en la tierra. Esto fue seguido por otra visitación poderosa, ese mismo mes, una noche, a las 3:26 de la madrugada, mientras él dormía en su cama, el Señor se le presentó una visión y le entregó la vara de Moisés. En sus propias palabras: hubo un temblor. El Señor me dio la vara de Moisés y me pidió que fuera a advertir a todas las naciones de la tierra a arrepentirse del pecado lujurioso, de la mentira, de la brujería y de predicación de dinero, a fin de restaurar el altar del Señor. Me tocó con la mano izquierda y me levantó. Yo no entendía lo que eso significaba y me dijo: quiero que seas mi mano en la tierra. Me enseñó un camino al que dirigirme, me mostró un trono y dentro estaba el arca de la nueva alianza. Además, el 2 de abril de 2004, entre las 2 y las 4 de la tarde, el Señor se le apareció
y se presentó Juan el Bautista en su lado derecho, y el Espíritu Santo habló con el Dr. O'Ward, dándole instrucciones para ir a advertir a los 4 rincones de la tierra para que se prepare para la venida de Jesucristo. Estas visitas fueron seguidas por otra, en la que el Señor lo levantó y lo llevó a su salón del trono en el cielo, hablando con voz con el Dr. O'Ward, donde le mostró la Santa Biblia, que está dentro del arca de la nueva alianza del Señor, en el salón de trono en el cielo. Luego golpeó ligeramente 3 veces la Santa Biblia dentro de la nueva alianza del Señor, causando un temblor al arca de la nueva alianza del Señor en el salón del trono. El arcángel entonces le pidió al Dr. O'Ward que orase, e inmediatamente dijo: Padre, vengo a ti con muchas alabanzas y dando gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Entonces la gloria del Señor vino otra vez en la senda de oro y se sentó en el asiento de la misericordia en el arca de la nueva alianza. El lugar es el más santo, causando que los 2 querubines de gloria se arquearan detrás del salón del trono. Y en ese momento el Dr. O'Ward vio el río de la vida que fluye en la senda principal de la Nueva Jerusalén y el árbol de la vida por ambos lados. Hay otras cosas más que David O'Ward no puede comentar en este momento. En cuanto a profecías cumplidas, destacan las siguientes. El tsunami de Asia, profetizado el 24 de noviembre de 2004. El huracán Katrina, profetizado el 20 de julio de 2005. Erupción del volcán en Islandia, profetizado en marzo de 2004 y cumplido en abril de 2010. Terremotos entre Afganistán y Pakistán, profetizado el 22 de octubre de 2005 y cumplido el 24 de enero de 2005, 48 horas después. Terremoto de Irán y Rusia, profetizado el 26 de marzo de 2006 y cumplido el 31 de marzo de 2006. Violencia en Kenia después de las elecciones, profetizado el 12 de febrero de 2006 y cumplido en enero de 2008. La crisis económica mundial, profetizada el 24 de agosto de 2008 y que se cumplió el 7 de octubre del mismo año, cuando todos los principales mercados financieros se hundieron. Terremoto de Malawi, profetizado el 29 de noviembre de 2009 y que se cumplió el 6 de diciembre de 2009. Terremoto en Chile, profetizado el 24 de enero de 2009 y que se cumplió el 27 de febrero de 2010. Terremoto en Haití, profetizado el 28 de noviembre de 2009 y que se cumplió el 12 de enero de 2010. Terremoto en Nueva Zelanda, profetizado el 4 de agosto de 2010 y cumplido el 4 de septiembre de 2010. Terremoto de Samoa, profetizado el 1 de agosto de 2009 y cumplido el 29 de septiembre de 2009. Terremoto en China, profetizado el 10 de octubre de 2009 y cumplido el 4 de abril de 2010. Intercambio de fuego transfronterizo en Corea, lo profetizó el 9 de octubre de 2010 y se cumplió el 29 de octubre de 2010. La lista continúa hasta casi 30 profecías en los últimos años. Profecías por cumplirse, algunas son las siguientes. Terremoto en Venezuela. Terremoto en la República Dominicana. Terremoto en Uganda. Contienda nuclear de Corea. Contienda entre Israel e Irán. Después vendrá el rapto, arrepentimiento y santidad. Pero la misión del Dr. O'Ward no consiste en anunciar terremotos, sino anunciar el rapto de la Iglesia y la segunda venida del Señor y la forma en que se llevará a cabo. El Señor lo ha mandado a predicar el arrepentimiento y santidad y completo retorno a Dios a fin de preparar el camino para la segunda venida del Señor. En las reuniones en las que predica el Dr. O'Ward se han producido muchos signos y prodigios por obra del Señor, desde la aparición de un arco iris, el descenso del Espíritu Santo sobre la gente que logra la sanación y la liberación, la curación de los cojos y lisiados que vuelven a caminar, cánceres que desaparecen y muchos otros milagros. De este modo el Señor está demostrando el poder de arrepentimiento y santidad en Cristo Jesús. Profecías sobre el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. El Dr. O'Ward menciona la revelación sobre la contienda en Ucrania y la posibilidad de una escalada hacia un conflicto nuclear, lo que se presenta como una advertencia seria. El mensaje de David O'Ward, recibido en junio de 2022, menciona una serie de profecías sobre la escalada de la contienda entre Ucrania y Rusia durante el invierno. El Señor anuncia la intensificación del conflicto y habla de consecuencias letales. El Dr. O'Ward describe un escenario de confrontación bélica donde muchos contendientes y civiles son dados de baja en medio de la nieve, con vehículos militares desplazándose rápidamente sobre los cuerpos de los difuntos. El conflicto bélico es grave e irá más. Rusia iniciará un ataque aéreo con lanzamiento de artefactos por el aire que son propulsados y guiados,
artefactos que terminarán impactando en países como Francia y el Reino Unido. Es posible que en estos ataques se utilice arsenal nuclear, lo que podría desencadenar una respuesta en cadena y un conflicto nuclear a gran escala. Hay que recordar que Francia y el Reino Unido son los únicos países europeos que poseen arsenal nuclear. David O'Ward hace referencia al Apocalipsis y menciona la aparición del jinete del caballo amarillo, un símbolo asociado con la contienda y la mortandad. Subraya que estos eventos son solo un preludio de los tiempos difíciles que vendrán durante la Gran Tribulación, un periodo de gran sufrimiento para la humanidad. El mensaje concluye con un llamado a la preparación espiritual para la venida del Mesías. David O'Ward insta a la audiencia a estar lista para la segunda venida de Cristo, y enfatiza la importancia de la fe y la anticipación del retorno divino en un contexto marcado por la incertidumbre y la amenaza de contienda. Profecía sobre la contienda entre Israel e Irán. El Dr. O'Ward menciona la preocupación expuesta por el gobierno de Israel sobre la posibilidad de que Irán cruce la línea roja debido al avance del programa nuclear iraní. El Dr. O'Ward argumenta que Israel podría haberse obligado a realizar un ataque preventivo para evitar que Irán utilice arsenal nuclear, y culpa a Corea del Norte y la negligencia de varios países, como Alemania, por ayudar al avance del programa nuclear iraní. El Dr. O'Ward establece un paralelismo entre los sacrificios en el Templo de Jerusalén y los eventos actuales que señalan la venida del Mesías. Él menciona la falta de preparación espiritual para este evento, citando pasajes bíblicos sobre contiendas y rumores de contienda como señales de advertencia. El Dr. O'Ward vincula estos eventos con la profecía de los 4 jinetes del Apocalipsis, interpretándolos como manifestaciones contemporáneas de eventos catastróficos en todo el mundo, con énfasis en la crisis de Siria, a la cual pone como ejemplo. En este caso particular, David O'Ward menciona la visión del jinete del caballo pálido, asociando su simbolismo con una gran mortandad provocada por un conflicto bélico. El Dr. O'Ward comenta que ha recibido visiones sobre la venida del Mesías y cambios en el liderazgo de Israel, en referencia a Benjamín Netanyahu. El Dr. O'Ward argumenta que estos eventos están relacionados con profecías bíblicas y la preparación para la venida del Mesías. Finalmente, el Dr. O'Ward describe una visión sobre una contienda entre Israel e Irán, con la eliminación del programa nuclear iraní gracias a artefactos nucleares israelíes propulsados y guiados desde el aire. Este evento lo presenta como un punto crucial en la profecía bíblica y la llegada del Mesías. Se enfatiza la importancia espiritual de comprender y prepararse para estos eventos. Profecía sobre el rapto. El Dr. O'Ward habló que la gloria del Señor cubría a los santos que eran raptados y que se reunían con Él. Los gloriosos habían salido de la tierra desde todas las naciones. Después de que la Iglesia fue llevada y que los santos entrasen en la gloria del cielo, después de eso, los 4 jinetes del Apocalipsis empezaron a correr, devastando la tierra y dando lugar a la gran tribulación. Existen discusiones entre los cristianos sobre si el rapto es real y aparece reflejado realmente en la Sagrada Biblia, pero también existen discusiones entre los cristianos creyentes en el rapto sobre si es antes, durante o después de la gran tribulación. El Dr. O'Ward aclara al respecto que el Señor resolvió esta duda, diciendo que después de que suceda el rapto, la tierra cambiará, o sea, que los grandes cambios en la tierra se producirán después del arrebatamiento, según las palabras de este profeta. Profecías sobre una peste peor que el corona. Una nueva peste viene a la tierra y causa gran temor. Los gobiernos declaran la cuarentena. Es una peste sin remedio, afecta a muchas personas y termina convirtiéndose en varias enfermedades letales. La policía intenta contener la infección confinando a la gente en áreas infectadas, mientras el Mesías hace un llamamiento al arrepentimiento de todas las naciones y que se alejen del pecado. Desde Belén ha instado al arrepentimiento global antes de la llegada de estas plagas. La difteria se menciona como una de las enfermedades. Según O'Ward, las fuerzas del orden van detrás de quienes intentan huir de la cuarentena, mientras la población teme el confinamiento. La visión del profeta advierte sobre la gravedad de la situación y la necesidad urgente de prepararse. Profecía sobre una gran hambruna. En este mensaje urgente, el Dr. O'Ward anuncia una inminente hambruna global de proporciones catastróficas. El Dr. O'Ward no especifica cuándo ocurrirá, si va a ocurrir antes del rapto o en medio de la gran tribulación, pero él advierte que será peor que cualquier crisis anterior.
La visión del Dr. Ward revela largas filas de personas hambrientas, esperando comida cocinada, y cuando las personas del final de la cola les toca el turno de recibir su parte, la comida se ha agotado. La escasez será tan extrema que la comida será racionada, con la gente recibiendo solo pequeñas porciones, incluso sustituyendo huevos por patatas. La gravedad de esta hambruna es incomparable, sin precedentes en la historia. El Dr. Ward insta a la preparación espiritual y física para la llegada del Mesías, advirtiendo que estas son señales del final de los tiempos. Además, él hace un llamado al arrepentimiento y a la santidad, mientras señala el cumplimiento de profecías anteriores. La situación actual en Israel es vista como un indicador del retorno inminente del Mesías. El mensaje es claro y urgente: prepararse para lo que está por venir, mantenerse alejado del pecado y buscar la santidad. El Dr. Ward describe una situación desgarradora de sufrimiento y escasez que se avecina, lo que hace que esta advertencia sea de suma importancia para todos los que escuchan. Profecías sobre la gran tribulación. El mensaje de David Ward revela una conversación con el Señor donde se anuncia el cierre de los cielos por 3 años y medio, con la consiguiente falta de lluvia. Este acto se interpreta como una señal de final de los tiempos y la llegada de la gran tribulación. David Ward subraya la importancia de comprender el rol de los siervos de Dios durante este periodo de tiempo sombrío para la humanidad, y cita el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 5 y versículo 6. Él hace un llamado a la preparación espiritual para el rapto y la venida del Mesías, con especial énfasis en la necesidad de arrepentimiento y santidad. Él comparte planes futuros de misiones en Brasil y otras naciones como parte de la extensión del avivamiento. El mensaje de David Ward concluye con una advertencia sobre la cercanía del rapto y la venida del Mesías, e insta a todos a prepararse ante la inminencia de estos eventos. Profecías sobre el Anticristo. El 7 de enero de 2023, el Dr. Ward tuvo una visión. En dicha visión se describe una bestia enorme que sufre una herida mortal en la cabeza. A pesar de la gravedad de la herida, la bestia se recupera y la herida desaparece. Posteriormente, esta bestia comienza a atacar e intenta aniquilar al pueblo de Dios. En su visión, el Dr. Ward asegura que durante un encuentro con pastores y líderes religiosos de diferentes partes del mundo, se estaba instruyendo de cómo preparar a sus iglesias para la segunda venida del Mesías. La bestia, identificada como el Anticristo, es una figura maligna que engañará a muchas personas, incluso después de haber sido herida de forma fatal y sanada. Se menciona que este será un engaño que permitirá al Anticristo conseguir muchos seguidores. En cuanto a la economía mundial, David Ward menciona que hay cambios significativos que están relacionados con las profecías bíblicas, haciendo alusión al libro de Daniel, capítulo 9, versículos 26 y 27, donde se habla de la vida del Mesías, la destrucción de Jerusalén y el papel del pequeño cuerno o el príncipe que ha de venir. El Dr. Ward tuvo una visión relacionada con el libro de Daniel y el templo de la tribulación en Jerusalén. En la interpretación de esa visión fue ayudado por el ángel Gabriel. En dicha visión se ve a 2 bestias entrar al templo de Jerusalén, identificado como el templo de la tribulación. El Dr. Ward advierte que estas bestias representan al Anticristo y al falso profeta, quienes establecerán una imagen en el templo que causará gran desolación. David Ward menciona la figura del pequeño cuerno, el hombre de pecado, que será subestimado al principio pero causará gran daño después de firmar un pacto de paz con Israel. A mitad de ese periodo, este personaje revelará su verdadera naturaleza destructiva. El profeta hace referencia a varios pasajes bíblicos, como Daniel, capítulo 7, versículo 8, capítulo 9, versículo 26, y el segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, donde se habla sobre el Anticristo, la apostasía y la abominación de la desolación. Este profeta advierte sobre la importancia de reconocer y entender estas profecías para evitar caer en engaños. El Dr. Ward menciona milagros y señales que ha presenciado, como la sanación de lisiados y ciegos, como prueba de la presencia divina. Él insta a sus seguidores a que preparen a sus naciones e iglesias y que también se preparen a sí mismos para la gloria y el rapto. El Dr. Ward recalca que Satanás es quien da su poder y autoridad al Anticristo y que utiliza 2 seres humanos, el Anticristo como líder político mundial y al falso profeta como un líder religioso. Juntos buscan controlar la economía y la religión a nivel global. Comenta que la economía global
está evolucionando hacia un sistema en forma de conglomerados, con una persona o entidad controlando los suministros y los precios globales. En el mundo reinará la desolación abominable, manifestada como una prohibición a nivel mundial de adorar a cualquier dios, lo que acabará en persecución para aquellos que intenten adorar a Jesús. Además, David O'War hace referencia a la batalla que mantiene una mujer identificada como Israel por un lado y el dragón que representa a Satanás por el otro, así como la importancia del rapto como un evento que proporcionará un tránsito seguro para los creyentes. El Dr. O'War destaca la importancia de estar preparados espiritual y moralmente para los eventos profetizados, ya que se está llegando al final de la línea del tiempo profético de Dios, con solo 7 años restantes antes del regreso de Cristo y el establecimiento de su reino. El mensaje advierte sobre el periodo de la gran tribulación en el que la Iglesia no será protegida. Se hace referencia al libro del Apocalipsis, donde se menciona que aquellos que perecieron por dar fe del testimonio de Cristo clamarán venganza debajo del altar de Dios. El Dr. O'War comenta que el falso profeta es un hombre muy rico y establecerá la adoración a Satanás en todo el mundo. También advierte que durante este tiempo habrá un gran avivamiento, pero también persecución hasta la aniquilación para aquellos que se nieguen a adorar a Satanás. Este profeta hace referencia a la advertencia de Jesús en el libro de Mateo capítulo 24, aconsejando huir cuando llegue la desolación abominable. El Dr. O'War instruye a Israel para evitar la aniquilación gracias a una visión divina. Él habla que vio los 7 sellos del Apocalipsis y el jinete de caballo pálido, relacionándolo con la contienda en Ucrania. Este dramático evento podría acabar con la vida de más de la mitad de la población mundial. Finalmente, el profeta hace un llamado de arrepentimiento y a recibir a Jesús como Señor y Salvador, preparándose para el tiempo de tribulación que se avecina, e instando a los creyentes a que vivan una vida santa y estén listos para entrar en el reino de Dios. Profecías sobre planetas que vienen hacia la Tierra. Según el Dr. O'War, este es el tiempo en el que Dios está empujando los planetas, aquellos planetas que son más pesados que el Sol, y estos se mueven a una velocidad mucho más grande que la velocidad de la luz. Grandes planetas sacudirán con fuerza al universo entero y a la Tierra como un pedazo de papel. Entonces sabremos que los días de la gloria del Señor han llegado. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal, dale a like, activa la campanilla para recibir notificaciones, puedes seguirme en las redes sociales y leer mis blogs. También puedes colaborar en este proyecto. Te dejo los enlaces en la descripción. Un saludo y hasta pronto.